para iniciar esta reunión de hoy. Inclinemos nuestros rostros. Señor mi Dios, gracias por un nuevo día. Gracias por esta mañana, tarde, Señor. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros en esta reunión de hoy y que siempre podamos aprender de tu palabra, Señor, que lo entregas a través de alguna de nuestras hermanas. Te pide que nos abras nuestra mente y corazón para entender tu mensaje, Señor, y te pido que te quedes con nosotras y que podamos aprender y llevar a cabo lo que nos vas a entregar este día. Y nuestra hermana Nelly Narváez. Ella es les cuento que ella es de Quito y tiene increíblemente 69 años, no lo sabía, pensé que era más joven, y lleva justamente, ahora estamos hablando, 45 años de bautizada y tiene una hija. Un segundito. Esperemos un momentito que se me fue para otro lado acá mi pantalla, ahora sí. Me gustaría, ahí están entrando también. Nelly se nos fue. Pantalla de Nelly se nos fue. Buenas tardes, hermanitas. Hola Estela, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Voy a estar escuchando, pero voy a apagar la cámara porque estoy trabajando, ¿ya? Ok, Estela, muchas gracias. Bendiciones. Igual para ti. Me gustaría saber si alguien podría orar por la clase de hoy. Para nuestra hermana Nelly. ¿Puedo ser yo? Sí, por supuesto. Oremos, hermanitas. Amantísimo Dios, Padre del cielo, Creador nuestro, gracias te damos por la dicha de saber que somos tus hijas, que nos escogiste, Padre, pero en especial, Padre, escogiste a tu sierva que pueda traer tu palabra bendita, Padre celestial, ilumínale, y haz que sea tu instrumento, Padre celestial, y sobre todo a nosotros abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos guardar lo que tú nos quieres decir, Padre del cielo. Gracias te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes que empecemos con la clase, me gustaría ver si alguien tiene alguna alabanza para hoy día, para este momento, que quisiera cantar. Yo, hermana, puedo cantar, Iliana. Sí, Iliana, gracias. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió, ¿dónde están dos o tres? Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió, ¿dónde están dos o tres? Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Amén, gloria a Dios. Amén. El tema que nos va a traer Nelly es juntos nuevas criaturas.
¿Alguien le gustaría tener alguna otra alabanza para este momento antes de iniciar con la clase? Sí, Lidia Herrera. Sí, hermana, muchas gracias. Vamos a entonar Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Bueno, creo que todas necesitamos cada día más del Señor. Nelly, el momento es tuyo. A todo el Zoom para ti. Muy buenas tardes con todas mis hermanitas. Voy a orar ahora este momento. Padre bendito que estás en los cielos, pongo este ser, esta boca, este instrumento que es tuyo, Señor. Pongo en tus manos, Señor, que seas tú mismo hablando por medio de mí y que tu palabra sea dada para que me puedan entender, Señor, que somos nuevas criaturas en Cristo, pero a la vez más especial somos hijas tuyas, Señor. Quédate con nosotros, quédate conmigo, Señor, y habla tú por medio de mí. Todo esto te lo doy gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi tema para esta tarde que tengo es somos nuevas criaturas. Nosotros al reflejar que somos nuevas criaturas es porque un día nosotros creímos en un Dios, creímos en el único Hijo Jesucristo y fuimos bautizadas en la obediencia que el Señor Jesús nos pide. Entonces, el seguir la vida cristiana también es otro proceso que nosotros vivimos por fe y no por vista. Pero voy a dar una parte que habla en Hechos 16, cuando antes de que Nicodemo conozca, pues sabía y conocía de Jesús, pero dice aquí la palabra del Señor, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie pudo hacer esas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí estamos mirando, pues, mis hermanitas, de que antes de conocerle, pues, al Señor, antes de que cuando vivíamos en el mundo, digamos claramente, entonces estábamos ignorándole al Señor, no le conocíamos. Por eso aquí vemos que si siendo aquí Nicodemo, que dice que era un principal entre los judíos y que él conocía perfectamente
el libro de la ley, pero le faltaba algo. Él no sabía ni cómo se nace ni nada. Entonces él pensaba que iba a volver a entrar en el vientre de su madre, pero no era así. Por eso le dice que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces ahí vemos que Nicodemo es una nueva criatura en Cristo. Cuando él obedeció, cuando él fue bautizado, él conoció la parte que es andar con sus propios ojos, pero por fe y no por vista, ¿no? Entonces también podríamos ver algo especial que pasó en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas fue azotado, que le echaron en la cárcel. Entonces vemos aquí del carcelero de Filipos que cuando ellos estuvieron pues presos, dice que ellos a la medianoche orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían ellos? Cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, pensó de que todos los presos habían salido y se habían huido. En el momento que él cogió su espada para matarse, pues Pablo y Silas le gritaron que no se haga daño, porque todos estaban ahí. Pero antes de que ellos fueran puestos presos, fueran encadenados, fueron latigados, ellos estaban pues ahí alabando al Señor, cantando himnos, estaban orando y los demás presos les oían. Algo precioso que ellos se manifestaron. Pero vemos aquí que de repente pues hubo ese terremoto, pensó el carcelero de que se habían huido, pero entonces vemos aquí esa reacción linda de Pablo y Silas que le dicen, el carcelero se acerca y les dice, ¿qué puedo hacer? Pero entonces ellos le dijeron, cree en quién, en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Entonces ellos fueron, digamos, curados en su casa del carcelero, fueron curados en esa noche y también les lavaron las heridas, dice, y enseguida se bautizó. Ahí vemos que el carcelero de Filipos vuelve a tener una nueva vida porque fue bautizado y conoció a quién, al Señor Jesucristo. Son estas partes que les doy del principio de que cuando estos hombres, el carcelero de Filipos y también Nicodemo no le conocían y tuvieron que bautizarse, también podemos ver del eunuco cuando estaban viendo con Felipe. Dice que se presentó en medio camino cuando él iba en una carreta, pues por medio del Espíritu Santo de Dios se le presentó a él y le veía al eunuco que iba leyendo y le preguntó qué estaba leyendo, y estaba leyendo acerca de Jesús, de que él iba a ser inmolado en una cruz del Calvario. Entonces ese sufrimiento que el Señor Jesús iba a tener, pero eran unos 400 tal vez años antes de que suceda en este momento de que cuando Jesús dio la vida por nosotros. Pero ahí que le dice a Felipe, le dice, ¿qué me detiene? Dice, si aquí hay agua, ¿por qué no puedo ser bautizado? Pero ¿qué le contestó ahí a él también? Si crees, puedes bautizarte. O sea, bajaron los dos juntos, Felipe le bautizó al eunuco, entonces él es otra nueva criatura para Cristo. Y dice que se fue muy gozoso y que Felipe fue trasladado a otro lugar, que se fue a un lugar que se llama Azoto. Vemos aquí las maravillas del Señor. Ahora veamos nuestras vidas. Cuando antes
de conocerle al Señor Jesucristo, nuestras vidas estábamos andando en el mundo, estábamos andando ciegas, no conocíamos de la vida que nos esperaba, una vida preciosa en Cristo Jesús, para hacer nuevas criaturas en Cristo. Entonces podríamos leer en 2 de Corintios 5:14 al 21, que dice la palabra del Señor: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Y quién es el que murió por todos? Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo es el que dio su vida en rescate por muchos. Entonces, nosotros también tenemos que morir. Por eso dice, y luego todos murieron. Entonces, nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo, pues creemos en el Señor Jesucristo, obedecemos y fuimos redimidas en su sangre preciosa, creyendo, o sea, como es el Evangelio de Cristo. Entonces, aquí vemos de que nosotros nos fuimos redimidas por la sangre de Cristo. Y desde ahí empezamos a ser nuevas criaturas, pero después vamos siendo transformadas en el medio, por medio del Señor Jesucristo. Y vemos también que aquí por todos dice murió. ¿Quién? El Señor Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí. Hay en este mundo mucha gente, a veces que ya conocen al Señor, todavía viven para sí, sino que nosotros, dice el Señor, que debemos vivir para aquel que murió y resucitó. Nosotros tenemos que ahora vivir según como el Señor nos ordena, olvidando lo que queda atrás y siguiendo lo que queda adelante, porque delante está Cristo. Entonces aquí vemos también en el versículo 16 que dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún sí a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque el Señor un día se fue en las nubes, pero así como le vimos irse en las nubes, así volverá un día. Nos está aquí manifestando de que el Señor Jesucristo, pues por medio de Dios el Padre, fue enviado a este mundo para que diera la vida por nosotros, para que Él muriera y que nosotras seamos redimidas, para que nosotras tengamos una nueva vida en Cristo. Por eso dice aquí el versículo 17 de 2 de Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros cuando antes de conocer al Señor Jesús, estábamos andando en diversas, digamos, estábamos viviendo en pecado, no conocíamos todavía al Señor, estábamos descarriadas del camino del Señor. Entonces, por eso es que dice este bonito versículo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, somos nuevas criaturas. Y para esto es el punto del tema mío que me tocaba, que nosotros somos nuevas criaturas. Entonces también podíamos ver de que nosotros, al ser nuevas criaturas, ya no podemos pensar en las cosas de antes, porque como dice, a veces estamos en esta carne, a veces por eso es de que nosotros somos a veces tentadas por medio de Satanás, igual que nos dice, no va a pasar nada, sigue nomás haciendo esto, no es pecado. Entonces, como dice desde el principio, Satanás fue un mentiroso, engañador, y nosotros tenemos que siempre fijar nuestros ojos en el Señor Jesucristo, olvidando las cosas que quedan atrás, las cosas viejas, las cosas que ya se pasó antes,
y no volverlo a hacer. Eso es lo que el Señor Jesús quiere de cada una de nosotras. El 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros por medio de la sangre de Jesucristo fuimos reconciliadas y fuimos lavadas, fuimos limpiadas de toda iniquidad, de todo pecado. Pero en el transcurso de esta vida que estamos todavía, no es que estamos ahora sí, no pasa nada, porque es cuando más nosotras somos atribuladas, somos probadas, tenemos a veces tristezas en nuestros corazones, porque como estamos en esta carne, también esta carne a veces nos impide también ver las cosas espirituales. A veces nos pasa de que a veces estamos muy tristes, a veces nos atribulamos en muchos problemas y sin darnos cuenta que dice el Señor Jesús que nosotros debemos dejar las cargas sobre Él, poner las cargas sobre Él y decirle, Señor, ayúdame a llevar porque en verdad las cargas se vuelven pesadas, se vuelven duras, con a veces pérdidas de nuestros seres queridos, a veces con enfermedades que se pasa por esta tierra, por este mundo que estamos, pero el Señor tiene cuidado de cada una de nosotras. Él siempre está pendiente, digo yo, sus ojos, sus oídos preciosos, y que también nos tiene en la palma de su mano, dice, a cada una de nosotras. Está mirándonos cómo procedemos, cómo actuamos, cómo estamos. Por eso de que cuando nosotros estamos a veces tristes, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Cuando estamos gozosas, debemos cantar, alabar al Señor siempre. Eso es lo que el Señor quiere y eso es lo que se agrada de cada una de sus criaturas que en este momento estamos hablando. También podríamos ver que en esta parte que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Él que fue enviado de Dios, su Padre, un niño precioso que creció aquí entre nosotros, que creció en esta tierra y que al tener sus 30 años, pues, mi Señor Jesús se inclinó por el ministerio de predicar, de hacer sus lindos milagros, levantar muertos, hacer muchos milagros en las enfermedades, que levantó a los paralíticos, a los ciegos dio la vista. Hizo muchas cosas, mi Señor, aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro Padre Dios y Él siendo Dios mismo, Él se manifestó a sufrir en esta tierra y dar su vida en rescate por cada una de nosotros. Es algo precioso vivir una nueva vida en Cristo, a pesar de que dice que el tiempo es corto en este mundo, porque muy pronto, algún día, volamos. También podríamos ver aquí en 2 de Corintios 3:18 que dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotras, todos mirando, dice, a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos, dice, transformadas de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros, dice aquí la palabra del Señor, que nos miramos como por un espejo y vemos la gloria del Señor y también hemos sido transformadas de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí vemos nosotros que ese anhelo que debemos cada una de nosotras como cristianas es conocerle, obedecerle, practicar el Evangelio de Cristo, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Él. Así cuando nosotros recibimos esta manifestación tan linda de que cuando nosotros no conocíamos la palabra del Señor,
y nos dijeron que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere ya es condenado, como dice en Marcos 15. Entonces nosotras no podemos olvidar la aceptación que hicimos un día al Señor, que le reconocimos de que Él es nuestro Salvador, de que Él es nuestro Señor, que algún día cuando partamos de este mundo, Él nos está esperando allá en gloria. Entonces es algo precioso cumplir con el Evangelio de Cristo, como se manifiesta de que cada cristiana o cada cristiano que nosotros nos hemos bautizado, el momento en que nosotros nos sumergimos dentro del agua, estamos muriendo con Cristo. Cuando salimos del agua, estamos reflejando una vida nueva en el Señor, en que nos ha perdonado nuestros pecados, en que ha echado al fondo del mar, dice el Señor, que ya no se acuerda de los pecados que hemos cometido. Por eso dice en otra parte de las Sagradas Escrituras, dice que abogado tenemos para con el Padre, cualquier cosa que cometemos pecado, porque no estamos todavía libres y no estamos todavía disfrutando en la eternidad, estamos todavía aquí en la tierra, entonces nosotros tenemos que estar viviendo todavía confiando en el Señor y esperando del Señor, que hay muchas personas también que se bautizan solamente por una emoción. Y por eso sé que a veces las congregaciones también a veces no crecen. ¿Por qué? Porque son bautizados, lo recibieron con emoción, se bautizaron, están gozosos por un cierto pequeño tiempo y luego dicen, no, nosotros en el mundo estábamos mejor y ahora ¿qué es lo que nos está pasando? Nos pasa esto, se enferman nuestros hijos, está pasando tantas pruebas y tantos dolores que pasan las personas que en verdad no recibieron, digamos, el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos corrige y el que nos enseña a cada una, pero hay muchos que abandonan. Por eso dice en otra parte de las Escrituras, dice que como no fueron de nosotros, por eso estas personas salieron. O sea, en vano es a veces muchas personas que también se bautizan, que no lo hacen de corazón, sino solamente por una emoción o por una obligación, tal vez, y no siguen el camino del Señor. Podríamos ver aquí también en Romanos 5:5, como dice la palabra del Señor, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Aquí vemos de que cuando nosotros nos bautizamos, el Espíritu de Dios es derramado en cada una de nosotras, en cada persona, en cada hija suya. Comienza el Señor a manifestarse. Entonces, nosotros al pensar o al quererle conocer al Señor, que antes en el mundo éramos tal vez fanáticas en algo, podíamos ser fanáticas en mirar novelas o ver películas o qué sé yo, revistas de belleza, algo en el mundo cuando se estaba. Pero hay el fanatismo, por ejemplo, en los hombrecitos también podríamos ver, o en los hermanos hasta ahora, se puede ver lo que se manifiestan en los deportivos, en el fútbol, en el básquet, en el vóley, son personas que se afanan, que son fanáticas en esta parte. También podríamos leer, si alguien me ayuda, en Juan 14:6, ¿alguna hermanita? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Me podría decir qué es lo que entiende en este versículo, mi hermanita? Que Jesús es todo al final. Jesús lo es todo, el camino, es la vida. Él es la vida.
y es la verdad. Y la verdad la Amén. tenemos nosotros en su palabra, ¿no? Y el camino es el camino que nos va a llevar un día a la salvación. Y Él es nuestra vida. Porque mientras el Señor Jesús viva en nuestras vidas y el Espíritu Santo en nuestros corazones que vive, Él es el que nos enseña y nos manifiesta de que Él es el camino. Si nosotros no seguimos el camino de Cristo, ¿qué camino escogeríamos? Si no escogemos la verdad que tenemos en nuestras manos, que es la palabra del Señor, ¿qué escogeríamos? ¿Cuál sería la verdad? Y la vida que es Él, el que nos da la vida eterna, la vida espiritual. Por eso es la lucha nuestra, porque estamos luchando cada vez es por la vida espiritual, porque hay muchas personas que no verán la vida, dice el Señor, porque decimos que tenemos la salvación, pero la salvación en verdad se pierde. Si la salvación es cuando nosotros a veces no vivimos una vida conforme a la que el Señor nos ordena, una vida de un buen testimonio, una vida que seamos, como dice el Señor, que somos la luz de la tierra, somos unas lucecitas tan pequeñitas en un lugar de tinieblas que es el mundo. También somos la sal de la tierra. Eso dice que si esta sal se desvaneciera, a nosotros nos conjetura el Señor Jesús como la sal que debemos dar a otras personas y ser, o sea, no avergonzarnos del Señor Jesús y dar la palabra al que necesita. Aunque sea leyéndole un versículo y decirle, Jesús te ama, Jesús quiere que tú te arrepientas y que vengas a la vida espiritual, que es la vida que no se puede comprar, digamos, el momento de que las personas que estamos pasando con este virus, esta pandemia que existe, nunca en la vida ha habido esto y por largo tiempo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles ahora. Entonces hay mucha gente que se ha ido sin el Señor. Y muchas, a veces nosotras mismos que somos familias, somos grupos de hermanas y que a veces conociendo a tal o cual persona no le hayamos predicado o dicho la palabra del Señor, que si es que no se arrepiente, pues no verá la vida eterna. Entonces, ¿qué cuenta nosotros también vamos a ser tomadas por el Señor? Entonces es lo que el Señor Jesús nos demanda mucho que tenemos que hacer. También quería leer, mis hermanitas, a ver, en Juan 1, 12 y 13. Si alguien tiene, mis hermanitas, que me ayuden. Aquí ya le tengo, mis hermanitas. Dice en Juan 1, 11 y 12. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién no le recibieron? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso los fariseos, los judíos, los sacerdotes y todos ellos fueron los primeros que eran religiosos, que eran gente que conocía de la ley, gente que eran bien religiosos, puedo decir en esto, porque conocían mucho de la ley, pero también no le recibieron a nuestro Señor Jesucristo, estando en medio de ellos. No fue recibido, no le aceptaron, porque hasta el momento, hasta ahora, esperan al Mesías. En partes en el Medio Oriente, por esos lugares. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mis hermanitas, el momento que nosotros creemos en el nombre del Señor Jesucristo y obedecimos, nos bautizamos, ya no somos criaturas.
somos criaturas nuevas, pero lo que aquí nos especifica en Juan 1:12 es de que llegamos a ser hijas de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vemos aquí esta manifestación que el Señor nos hace ver de que si a los suyos vino y los suyos no le recibieron, por eso nos da a nosotros esa gran potestad de ser hechas hijas de Dios, porque somos sus hijas, sus nuevas hijas en el Señor, y cada vez que se vaya reuniéndose y vayan creyendo mucha gente en el Señor y que sigan adelante. Yo digo, mis hermanitas, de que a cada persona que se les bautiza también, a veces no hay un seguimiento para que estas nuevas criaturas o estos nuevos hijos del Señor vayan adelante, vayan creciendo. Porque al principio eso es lo que se van a mantener, es con la leche espiritual, que hay que tratarles como a niños. Pero según van creciendo en la palabra del Señor, ya necesitan de comer comida sólida. Es el ejemplo como de un niño. Un niñito cuando nace, tenemos que darle la leche. Y cuando va creciendo, poco a poco se le va dando ya la comida sólida de poquito a poco, y después ya puede comer comida sólida. Así es la palabra del Señor, lo que nos manda y nos dice de que nosotros tenemos que comer la comida sólida, y que nosotras como hijas del Señor vamos creciendo, vamos madurando día a día, y que el Señor siempre nos mantenga firmes, que nos fortalezca en su amor, en su bondad, en su misericordia, y que nosotras, sabiendo que cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida, nosotros pongamos de parte de cada una de nosotras y confiemos siempre en el Señor, que andemos por fe en los caminos, a pesar que son caminos que nos parece a veces duros el andar. Por eso es de que muchos hermanos a veces se están alejando en estos tiempos, están dejando ese primer amor, no quieren ya seguir y dicen, mejor estábamos en donde estábamos, en el mundo. Y muchos se están desviando, pero también nosotros no podemos hacer eso, porque dice en las escrituras, dice que mejor no hubiésemos conocido, que después de haber conocido, las personas o los hijos de Dios mismo se retiren, porque mayor será la condenación para esas personas que vayan dejando la palabra del Señor. Esta sí ha sido mi pequeño tema, mis hermanitas, y que me hayan entendido, y es mi primera vez, y que Dios les bendiga a mis hermanitas queridas. Amén.